1:04 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez entramos en materia ya con el mercado cambiario cerrado. Recordemos, en Colombia opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y como último valor, en este caso en el spot, tuvimos una cifra, en este caso de 3.722 pesos. Si se tiene en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.757 pesos con 80 centavos, pues tuvimos una caída de aproximadamente unos 35 pesos, un poco más, si se quiere, al cierre de la jornada. En promedio, la divisa se negoció en 3.737 pesos con 37 centavos, por lo que la tasa representativa del mercado que regirá el miércoles estaría muy cercana a ese nivel y en este caso estaría bajando desde la tasa oficial del día de hoy, martes 18 de noviembre, que fue de 3.764 pesos con 77 centavos. Hay que decir que el dólar arrancó operando sobre los 3.761 pesos, como bien se observa en la gráfica, un pico al alza en esos primeros 11 minutos de operaciones como referenciamos esta mañana y posteriormente fue un comportamiento a la baja, siguiendo un poco también lo que pasa a nivel, o lo que pasó mejor a nivel internacional con la divisa, con el DXY, que ya abordaremos más adelante. Asimismo, cabe señalar que el dólar acá en Colombia fluctúa entre un mínimo de 3.717 pesos y un máximo de 3.774 pesos con 50 centavos. Como bien se observa en la gráfica, una diferencia bastante considerable, aproximadamente unos 58 pesos entre ambos valores y pues ahí la diferencia. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que al final se transaron 928 millones de dólares en un total de 1.182 operaciones. Ahí el volumen, un volumen más que normal para este mercado colombiano que arrancó este martes su primera jornada hábil, teniendo en cuenta que ayer lunes fue festivo acá en Colombia por el Día de la Independencia de Cartagena. A propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez. Él es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y nos comenta sobre el comportamiento en la sesión. Bueno, con una revaluación cercana a los 20 pesos, medida en precio promedio, cierra la jornada de la primera jornada de la semana del mercado cambiario. Tenemos una TRM vigente de 3.764,77, el promedio alrededor de los 3.740 pesos, esos son algo más de 20 pesos de caída medido por promedio, aunque por momentos las cotizaciones incluso llegaron a mínimos que bordearon o estuvieron alrededor por debajo de los 3.730 unidades. Hay que decir que si bien es cierto, en Colombia vemos debilidad del dólar estadounidense, en el mundo se da fortaleza, es decir, en cualquier momento deberíamos ver acá en Colombia, como se dice en el día a día o en las calles, el dólar subiendo. Igual estamos, pues, de todos modos todavía descontando, tenemos algún delay, digamos, en estas cotizaciones, pero llevamos 3 jornadas consecutivas en el mundo de dólar fortaleciéndose y eso lo ha reflejado, por ejemplo, el euro. El euro lo tuvimos el 14 de noviembre, 13, 14 de noviembre, incluso en 1,16 y medio, y hoy estamos en el 1,15,7, intentando ir hacia el 1,15 y medio, o sea, 3 jornadas consecutivas de dólar fortaleciéndose, entonces nada tendría de raro que en Colombia sucediera esto. Sin embargo, en Colombia seguimos pues con dólar débil, como se diría por ahí, muy cerca de los 3.700, 3.740, como está hoy, 3.730 incluso por debajo, como ya se mencionó. Y en el mundo sí se ve esto. De hecho, acá pues en la región eh, tenemos el peso chileno. Tal vez es la moneda que se mueve hoy con mayor nivel de volatilidad y sabemos pues que vienen asociados a algunos temas políticos importantes. Hoy hay devaluación de más del 1% en el peso chileno. De todos modos, seguimos por debajo de la referencia de los 950 pesos, 938 pesos chilenos por dólar de los Estados Unidos, mientras que Brasil y México permanecen, o sea, revalúan, hacen algo muy parecido a lo que hace hoy Colombia, pero en menor magnitud. O sea, hoy Colombia revalúa de manera muy importante, o sea, casi que estábamos intentando ir hacia los 3.700 pesos cuando debíamos estar, por lo menos, si hubiera una correlación perfecta y todo esto funcionara
de manera muy directa, debíamos estar mínimo sobre los 3.750 pesos, si no es así, pero en Colombia sabemos que pues tenemos ciertas particularidades de lo que viene sucediendo con algunas monetizaciones y lo que se ha hecho desde el Estado, pero también sabemos que el día que necesita corrección o que hay algún ajuste, en Colombia podemos mover perfectamente 100 pesos en una sola jornada sin ningún problema. Es decir, que por ahora, ¿qué dice el mundo? Que el dólar, como dirían en las calles, el dólar es hacia arriba. Pero no se cumple acá. En Chile se cumple, en Brasil, digámoslo así, de manera parcial, pero de todos modos pues sí, hay que decir que en la jornada anterior sí hubo una devaluación, por destacar, es decir, que ayer el dólar subió en Brasil y también subió en México. Hoy está tomando pues un respiro, tal vez algún tipo de corrección, pero de todos modos ha estado al alza, mientras que en Colombia esto no sucede. Incluso en Perú hoy se da también una devaluación del 0,2%. Sabemos pues que hay momentos de volatilidades modestas, pero Perú sigue también, digamos que el ritmo devaluacionista y la fortaleza que está registrando el dólar de los Estados Unidos, que pareciera ser, pues por lo menos en el corto plazo, podría seguir dándose y en ese orden de ideas, en cualquier momento en Colombia podríamos descontar. Es decir, por ahora el sesgo muy de corto plazo de, digamos que esa corrección técnica indica dólar hacia arriba. Colombia no se cumple, pero, insisto yo, niveles interesantes ahí, 3.700, 3.800, hablábamos de hacia abajo, digamos que hay un punto de soporte interesante por los lados de 3.500 pesos. Digamos que a mí no me, o sea, no lo veo, o sea, no creo que se dé, pero pues obviamente está dentro de las cuentas de todos los operadores del mercado. Y en ese orden de ideas, lo que hay que decir a mí me parecen zonas interesantes para seguir abriendo órdenes de compra, posiciones largas o como se diría comúnmente en la calle para comprar dólares. Creo que cuando menos se habla o cuando se habla más de manera negativa y se empieza a decir que ahora vamos para los 3.000 o algo por el estilo, pues ahí es cuando normalmente los mercados se dan la vuelta. Entonces ya lo veremos, estaremos muy atentos, pero pues me parecen zonas interesantes para estar comprados en dólares. En el plano internacional, el dólar alcanzó un nuevo máximo de 9 meses y medio frente al yen antes de moderarse y bajar ligeramente frente al euro durante este martes, a medida que los inversores se mostraban preocupados por la postura fiscal de Japón y esperaban datos estadounidenses en busca de señales sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal. Las bolsas mundiales cayeron con las ventas o mayores ventas de los mercados tecnológicos, pero la reacción en el mercado de divisas ha sido bastante moderada hasta el momento. El índice del dólar, una medida de la moneda estadounidense frente a sus principales rivales, se mantuvo prácticamente sin cambios en 99,63, más o menos en ese rango, después de poner fin a una racha de 4 días de pérdidas durante el lunes. Los inversores esperan los datos económicos estadounidenses tras el cierre gubernamental más largo de la historia. El informe de empleo de septiembre se espera para el jueves, que será básicamente una de las referencias de la semana, ese dato de nóminas no agrícolas. Y pues bueno, ahora revisar entonces cómo se comporta ese XY, que como lo referenciamos, se mueve en 99,63 y básicamente se ha mantenido en esos niveles durante gran parte de la jornada. En este momento sube 0,08% y parcialmente se ubica en 99,62 puntos. Digamos que opera con una relativa estabilidad. Esta mañana que lo revisábamos también tenía una leve operación, si se quiere, en terreno negativo y ya acá vuelve a ser positivo, pero pues igual de manera leve, es decir, que opera pues con esa estabilidad por lo menos durante esta jornada que básicamente tuvo una referencia importante como el ADP que lo estaremos ampliando más adelante. Les cuento que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su gobierno mantiene la posición inviable de dialogar cara a cara con el presidente estadounidense Donald Trump, que más temprano afirmó que en algún momento hablaría con su par venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que su gobierno mantiene la posición invariable de dialogar con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien más temprano afirmó que en algún momento hablaría con su par venezolano. Así que este país está en paz. Este país va a continuar en paz. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema.
En septiembre, Maduro invitó a Trump a preservar la paz con diálogo. En una carta en medio del despliegue militar ordenado por el líder republicano en el Caribe, la propuesta fue rechazada en esa oportunidad por Washington, que le acusa de encabezar redes de narcotráfico. Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo. Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos acumula una veintena de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con al menos 83 muertos. Venezuela ha denunciado estos bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. Y continuando con más información, aquí en Primera Página yo les cuento que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó este martes, mientras los inversores se preparan para la publicación de datos de empleo retrasados tras el fin del cierre del gobierno que duró 43 días. Las expectativas de un nuevo recorte de los tipos de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal han disminuido últimamente, ya que el apagón informativo resultante del cierre del gobierno gubernamental más largo de la historia ensombreció el panorama económico general. Ante la creciente división en la Reserva Federal sobre el rumbo futuro de la política monetaria, los inversores siguen de cerca varios indicadores económicos cruciales que se publicarán en los próximos días para ayudar a afrontar dicha incertidumbre. Esta avalancha de datos incluye la balanza comercial de agosto, cuya publicación está prevista para el miércoles, seguida el jueves por el informe de nóminas no agrícolas de septiembre de la Oficina de Estadísticas Laborales. El martes, datos de la ADP, o las nóminas privadas, mostraron que los empleados recortaron un promedio de 2.500 puestos de trabajo por semana durante las últimas 4. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 18 de octubre también se situaron en 232.000, según informó el Departamento de Trabajo. Estas cifras constituyen la señal más reciente de cierta debilidad en el mercado laboral estadounidense. Y ya con esta información, pues pasamos a revisar cómo se comportan las principales referencias de los bonos del Tesoro, hablando de la referencia a 2 años y a 10 años que sirven de indicador a nivel internacional de la salud de la economía estadounidense. El bono de referencia a 2 años cae parcialmente un punto básico, se ubica en el 3,59%, y el bono de referencia a 10 años, como siempre lo referimos, un indicador importante para los mercados a nivel mundial, pues casi que sube, pero menos de un punto básico, y se ubica en una tasa del 4,13%. Entonces ahí tenemos un comportamiento mixto de la deuda pública estadounidense, unos que suben, es decir, que se desvalorizan, y otros que bajan, es decir, que ganan valor de mercado, para un comportamiento, digamos, ambivalente a esta altura, ya casi cerrando los mercados en los Estados Unidos. Les cuento además que los precios del petróleo se estabilizan este martes, recuperando terreno tras las pérdidas iniciales, mientras los operadores sopesan el impacto de las sanciones occidentales sobre los flujos de petróleo ruso frente a un superávit de oferta previsto para el próximo año. Ambos índices bursátiles registraron caídas de alrededor del 1% al inicio de la sesión. El Departamento del Tesoro afirmó que las sanciones expuestas, o mejor impuestas, en octubre a Rosneft y Lukoil ya están mermando los ingresos petroleros de Moscú y se prevé que, con el tiempo, reduzcan el volumen de exportaciones rusas. Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a firmar la legislación sobre sanciones contra Rusia siempre y cuando conserve la autoridad final sobre su implementación. Trump declaró que los republicanos están redactando un proyecto de ley para imponer sanciones a cualquier país que haga negocios con Rusia, y añadió que Irán también podría estar incluido. Mientras tanto, el puerto ruso de Novorossiysk reanudó las cargas de petróleo tras una suspensión de 2 días provocada por un ataque ucraniano con misiles y drones, según 2 fuentes de la industria y datos recopilados por LSEC. Las exportaciones desde Novorossiysk, una terminal cercana del consorcio del oleoducto del Caspio, que en conjunto representan 2,2 millones de barriles diarios, o aproximadamente el 2% del suministro mundial, se interrumpieron durante el viernes, lo que provocó que los precios del crudo subieran más de un 2% durante esa jornada. Por otra parte, Goldman Sachs anunció que prevé una caída de los precios del petróleo hasta el 2026 debido a un exceso de la oferta que mantiene el mercado con un superávit. Sin embargo, señaló que el Brent podría superar los $70 por barril en 2026 o 2027 si la producción rusa disminuye aún más. Bajo ese contexto, pues revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo, en este caso refiriéndonos al Brent de referencia europea y de referencia mundial, y al WTI de referencia estadounidense. Comenzamos por el Brent, que es ese fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, que ha tenido un comportamiento mixto a lo largo de la jornada.
caía más de 1% en un inicio, después volvió a terreno positivo. Ya sobre las 10, 11 de la mañana en territorio colombiano veíamos un comportamiento negativo y nuevamente un comportamiento al alza, mientras ya pues se aproxima la hora de cierre de estos mercados a nivel internacional. De momento sube 0,76% y llega a $64.69 por barril. Esta mañana incluso lo veíamos un poco abajo del nivel de los $64, pero ya digamos que lo supo recuperar sin problema. Eso en cuanto al Brent de referencia mundial. Ahora revisar el WTI, el West Texas Intermediate de los Estados Unidos, que sube con un poco más de fuerza a esta altura, ya gana 1,19% y llega a $60.65, 62. Ahí vemos cómo va cambiando obviamente esto en tiempo real, ya aumenta sus ganancias en 1,24% y llega a $60.65 el barril. Esto ya pues próximos a cerrar también este mercado petrolero a nivel internacional. Les cuento además que el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para la Franja de Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino. El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino. Hubo 13 votos a favor del texto, con abstenciones de Rusia y China y sin vetos. Gracias a los miembros del Consejo por esta resolución histórica y constructiva. Gracias por acompañarlos en la construcción de un nuevo rumbo en Oriente Medio para israelíes y palestinos y para todos los habitantes de la región. Trump también celebró la votación y aseguró que traerá más paz en todo el mundo, según escribió el presidente en su red Truth Social, y agregó que ese voto reconoce y respalda a la Junta de Paz, que es un cuerpo de gobierno transicional para Gaza con un mandato hasta el fin de 2027 y que en teoría estará presidida por el mandatario estadounidense. El texto, revisado varias veces como resultado de negociaciones de alto nivel, respalda el plan del presidente Trump, que permitió un frágil alto al fuego entre Israel y Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra. El plan de paz autoriza la creación de una fuerza internacional de estabilización que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar la Franja de Gaza. Esa fuerza tendría el mandato de trabajar en la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales, proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria. La resolución también menciona un posible futuro Estado palestino. El grupo Hamás lamentó en un comunicado la adopción de esta resolución, pues aseguró que no responde a las exigencias y los derechos de los palestinos, sino que impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que su pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos de Israel. 1:22 de la tarde. Con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más programación aquí en Primera Página, el canal de los negocios.